Darle nuevamente al libro de Hebreos. Esta mañana leíamos ahí en el capítulo 12 y vamos a volver al capítulo 12. Vamos a leerlo. Este capítulo va cerrando, ya va concluyendo la idea del escritor, posiblemente Pablo. La mayoría se inclina más por Pablo. Algunos hablan de Pablo y Bernabé, pero independiente es la palabra de Dios, hablando a los creyentes. Es muy importante que cada creyente pueda entender en qué posición estás. ¿Cuál es tu posición en este momento? Estos creyentes estaban viviendo una etapa de desánimo, de desinterés. Habían perdido el enfoque y había algo que les estaba desanimando, y era la transición de la religión que tenían, el judaísmo, a la realidad del evangelio. Y hay algo que nos puede ocurrir, y es aferrarnos a aquello que tenemos, aferrarnos a aquello que hemos aprendido. Y es muy difícil para el ser humano, no hablando solamente del creyente, para el ser humano es muy difícil desprenderse. El hermano me decía, en estos días me quedé en la casa para sacar un montón de cosas que tenía ahí que no uso, y uno va guardando y guardando cosas, y uno a veces cree que las necesita, y uno se aferra a cosas viejas. A veces usted va al patio y ve un montón de chatarra ahí guardada y cree que eso le sirve algún día para algo. Ellos igualmente, con todo respeto y reverencia, pero se habían aferrado a la religión, a la tradición, como algo importante. Y entonces lo que estaban recibiendo ahora en Cristo, como que no tenía tanto valor, como que no tenía tanto peso, porque ellos estaban acostumbrados a ver, a hacer, a palpar, a llevar el sacrificio, a degollar el corderito, a presentar diferentes ofrendas, diezmos, holocaustos y cantidad de cosas. Pero ahora se encuentran con una realidad que es mayor, pero para ellos, como nos puede ocurrir a nosotros, inferior, sin sentido. ¿Cómo así que ya no tengo que ofrecer? ¿Cómo así que ya no tengo que sacrificar? ¿Qué es esto? Tengo que hacer algo. Le ocurre al inconverso, cree que tiene que hacer algo para ayudarle a Dios y salvarse. Pero le ocurre también al creyente, y por eso entonces estamos plagados de doctrinas de hombres, de mandamientos que no sirven, que nosotros creemos que si los hacemos estamos bien. Y entonces Él les dice, consideren aquellos del pasado. ¿Cómo vivieron? Vivieron por la fe y murieron sin recibir lo prometido, porque aguardaba Dios cosas mejores para nosotros, porque no quiso perfeccionarlos a ellos aparte de nosotros. No hay lugar para el desánimo. Entonces capítulo 12 dice, por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pero por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia
en los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga de camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15. Mirad que nadie os deje, mirad bien, no sea que alguno os deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz de que hablaba, la cual los que la oyeron rogaran que no se les hablase más, porque no se podía soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada y pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. La voz de lo cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas visibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bien, hermanos, esta primera parte ya la vimos, y estuvimos considerando con relación a la nube de testigos lo que somos ahora. Y es importante que no olvidemos eso, hermanos. Ellos vivieron, agradaron a Dios, pero ahora Dios está tratando con nosotros. No podemos mirar la historia del pasado como que ellos eran superiores a nosotros, en el sentido que ellos tuvieron la cercanía, tuvieron las promesas, se acercaron a Dios, y nosotros somos una generación inferior. Él nos ha llamado a nosotros también para que nosotros podamos ser bendecidos y perfeccionados con ellos. Y lo más impresionante es que ellos vivieron con la fe de lo que venía. Nosotros tenemos ya la seguridad de que Cristo vino. Y dice acá en los primeros versículos que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, al igual que aquellos que ya murieron. Corrieron y no recibieron lo prometido, no porque Dios les haya incumplido, sino porque aguarda para perfeccionarnos a nosotros juntamente con ellos. Es un privilegio. Yo no soy mejor que Abraham, ni que David, ni que Geté, ni que Gedeón, ni que ninguno de todos estos, de los cuales dice, capítulo 11, de los cuales el mundo no era digno. No soy mejor que ellos, pero ahora Dios te ha permitido a ti ser salvo, y a mí, como el hermano nos compartía, entrar por la puerta, forzados a entrar para disfrutar de este nuevo reino, hermanos. Ellos aguardaban cosas terrenales, pero nosotros ahora cosas espirituales y celestiales. Y para poder correr esta carrera, hermanos, tenemos que desechar lo que no sirve. Todo el peso. ¿Cuál es el peso que tienes? Todo el pecado. ¿Cuál es el pecado? Hay que dejarlo atrás. Ya no podemos seguir viviendo como vive el mundo. Ya debe terminar el tiempo de agradar a los gentiles como ellos viven. No somos deudores a la carne,
Ahora vivimos en el Espíritu para agradar a Dios. El Señor Jesucristo terminó su carrera y que dijo: Padre, te he glorificado. He acabado la obra que me diste que hiciera. Él había hecho su voluntad. Y dice acá: puesto los ojos en Él. Debemos considerarle a Él. Si no nos basta con lo que hizo Abraham, con lo que hizo Noé y con todos estos personajes, Cristo completó la obra. No hay excusa, hermanos. Que dice: Él es el autor y consumador de la fe. Debemos poner los ojos en Él. Y no solo verle por verle, considerarle. Considerar cómo fue que Él sufrió de tal manera que, como una contradicción de pecadores, Él recibió sobre sí el desprecio, el azote, pero lo hizo con gozo. Con el gozo de ver al Padre glorificado, pero con el gozo de vernos a nosotros salvados. Hay pruebas, hay luchas, hay tentaciones. ¿Cómo las estás viviendo? ¿Cómo está pasando tu vida, hermano? ¿Está bien con tu alma? ¿Está bien? Cantamos en el himno. ¿Está bien? ¿Cómo está tu alma? ¿Estamos descansando en Él, echando nuestra ansiedad sobre Él, no llevando más el peso, despojándonos del pecado? ¿Estamos viviendo con gozo el sufrimiento que tenemos por delante? Estos creyentes no. Ellos estaban desanimando. Ellos estaban echando para atrás. Por eso en el capítulo 10 les dicen: nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros somos de los que tienen fe para la preservación del alma. Hermanos, el justo por la fe vivirá. Es fácil retroceder. Es fácil desanimarnos de cualquier cosa. Pero ¿sabe cuándo nos desanimamos? Cuando ponemos la mirada acá en la tierra. Yo terminaba la última vez que compartí animándonos, no sé si lo hicieron, a leer la historia de Asaf en el Salmo 73. Por poco deslizaron mis pasos, mis pies. ¿Qué hizo él? Porque tuvo envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de ellos. Y luego dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. O sea, él se salió de la casa de Dios y se fue al mundo y comenzó a ver. Y dice: no, pues estos viven como les da la gana y no les pasa nada. Y yo que madrugo, y yo que me dedico todo mi tiempo a la casa de Dios, lo único que tengo es problemas. Y él se desanimó. Pero cuando él volvió al templo y consideró la hermosura de Dios, dijo: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Pero él asegura algo maravilloso. Dice: con todo siempre estuve contigo. El Señor nunca nos ha dejado, nos ha tomado de la mano y nos lleva, hermanos. Debemos despojarnos, desechar y poner los ojos en Jesús. Considerarle en lo que Él sufrió. Termina el 3 para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Estás desanimado, hermano? ¿Tu vida espiritual está como tambaleante? ¿No sabes qué hacer? ¿No encuentras qué hacer? Hay que buscar ocuparnos, hermanos. La primera ocupación es en Él. Cuando pensamos en la obra del Señor, primero tenemos que pensar en el Señor de la obra. No hay obra, no hay trabajo, no hay dedicación si primero no hay devoción. Tenemos que levantar los ojos a Él y luego levantar los ojos a los campos que están listos para la siega. Pero vemos los campos listos para la siega. Vemos que la humanidad se está perdiendo y no podemos hacer nada. No se nos despierta el interés por hablarle a nadie. ¿Sabe por qué? Es porque hemos quitado los ojos del Señor. Este mensaje es un mensaje de restauración, hermanos. Debemos volver a Él. Levantemos los ojos a Él. Y dice el 4: porque aún no habéis resistido hasta la sangre. ¿O sí, alguno? ¿Alguno ha resistido hasta la sangre aquí combatiendo contra el pecado? No. Pero ya hemos olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. Y entramos en este tema maravilloso, hermanos. Nosotros somos disciplinados por el Señor. Y hablamos de la disciplina, hermanos, como corrección, educación. El Señor está educándonos. Él está formándonos. La disciplina aquí no es castigo. Hay azote. Pero es un azote de corrección de un padre que ama. Hermanos, estos creyentes habían olvidado que Dios pone la mano.
para disciplinar, que Él nos ha llamado como hijos. ¿Y qué padre es? ¿Qué padre es o qué hijo es aquel padre no disciplina? Pregunta acá. Si somos hijos, somos disciplinados. Si no somos disciplinados es porque no somos hijos. Dice acá, somos bastardos. Pero en cuanto a la disciplina que tenemos acá, hermanos, pruebas, tentaciones que Dios las permite, aflicciones, tribulaciones, persecuciones. Leemos la vida de Pablo, exposición a los peligros, rechazo de su familia, tal vez como ustedes, tal vez pérdidas, escasez, enfermedad, diferentes maneras en las que Dios está tratando con cada uno y diferente con cada uno también. Es diferente la forma como me trata a mí, o como trata a Javier o como trata a Efraín, pero a cada uno el Señor le está formando. Y no podemos ver la disciplina del Señor como un castigo, como si Él no nos amara. Por el contrario, hay algo que está pasando en tu vida, hermano. Dios está tratando contigo. No es que usted sea de malas. No es que le estén pasando las cosas por de malas, como dicen en la costa, salao. Pero no, hermano, nada de eso. El mundo cree en brujería y cree en amarres y en hechizos y en de malas y en salado. No, nosotros no. Tenemos un Dios que tiene control de la situación. Y las cosas que nos están pasando, a no ser que haya pecado en tu vida, hermano, y haya que corregir, y estás pagando consecuencias de tus malas acciones, Dios está tratando con nosotros, cosas que no entendemos. Pero dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quiénes? Los que conforme a su propósito son llamados. Hemos sido llamados. ¿A qué? A la santidad. Hemos sido llamados al servicio. Hemos sido llamados para bendecir, pero hemos sido llamados para sufrir, para padecer como Cristo padeció. Hemos sido llamados y hemos sido llamados a la gloria eterna, hermanos, por medio de Él. Entonces, ¿qué debemos hacer? Poner los ojos en Jesús. Debemos considerar sus sufrimientos. No podemos desmayar ni olvidar la exhortación a la disciplina, y no podemos desmayar frente a ella, hermanos. Cuando comenzamos a mirar esto de la disciplina, yo pensaba en Job. Dios puso la mano sobre Job para probar que él era lo que él creía que era. ¿Has considerado a mi siervo Job? Era un hombre perfecto, íntegro, justo, ninguno como él en la tierra. ¿Y qué dice Satanás? No, pues, lo has rodeado, le has dado todo, por eso es que te sigue. Pero pruébale y verá. Y Dios dice, hágale, pruébelo. Y le quitó todo. En un día perdió todo. Casi hasta su esposa la pierde ese día. Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué le dice Job? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Dice que en todo esto Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, y adoró. ¿Qué tan dispuestos estamos, hermanos, a reconocer que Dios está obrando en nuestra vida y poder decir, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios? Él está tratando con nosotros. Debemos entender el propósito de Dios en la disciplina, hermanos, porque ¿cuáles son los propósitos aquí? Noten ustedes, versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Primer propósito, como padre, ¿qué hace? Muestra su amor. Es difícil ver el amor en la disciplina, ¿verdad? Yo sé que la mayoría de papás les ha pasado, cuando usted coge la correa, coge la varita y va a pegarle a su hijo, ¿qué es lo primero que el hijo le dice? No me amas. Y así nosotros con Dios, no me amas. No, porque nos ama es que nos disciplina, muestra su amor, pero en segundo lugar azota, pero ese azote es de moldear el carácter. La disciplina nos ayuda, hermanos, para que nuestro carácter sea moldeado al carácter de Cristo. Él va a quitar lo que nos sirve, hermanos. ¿Estamos dispuestos a que Él quite lo que nos sirve? Como el pámpano. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y si lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Estamos dispuestos? Qué bueno sería, hermanos, que podamos entender. Pero en tercer lugar, versículos 7 y 8 dice, si soportáis la disciplina, Dios trata como hijos, porque ¿qué hijo es a que el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes,
entonces sois bastardos y no hijos. Y hermanos, esto confirma la paternidad. Esto confirma la paternidad, hermanos. Pero no solamente confirma que Él es nuestro Padre, sino que en cuarto lugar podemos pensar que asegura que legítimamente somos sus hijos. ¿Usted encuentra un muchacho en la calle que no es su hijo y usted coge la correa para pegarle? No, ¿por qué? Porque no es su hijo. Puede que usted le diga algo, hey, cuidado, ¿qué estás haciendo? Pero que usted saque la correa y le vaya, no, y el muchacho le va a decir, ¿y a usted qué le pasa? Usted no es mi papá. Pero sabe, esto confirma que legítimamente somos hijos de Él. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y muchas veces hemos dicho en la prueba, oye Señor, me estás tratando como si yo no fuera tu hijo. ¿Y cuánto nos rebeldizamos con nuestros padres cuando nos disciplinaban? Y decíamos así, trata mejor a otros que a mí. ¿Cuántas veces lo dijimos? ¿Cuántas veces nosotros pensamos que el trato de nuestro padre hacia nosotros era porque no nos amaba, porque nos trataba peor que a los hijos? Y no, hoy entendemos que no era así. Ahora, otra cosa es que en la comparación que hace acá con los padres terrenales, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Es mejor, el propósito de Dios es mejor que el propósito que tenían los padres. Ellos nos disciplinaban y no sabían ni entendían y lo hacían por poco tiempo, pero esta disciplina es una disciplina que tiene un propósito especial. ¿Cuál es? Que participemos de su santidad. Que podamos formarnos al carácter de Él. Él es santo. Y Él dice, sed santos como yo soy santo. Una vida diferente, una vida apartada, una vida que se vive aquí en la tierra conforme a su voluntad y a su propósito en la santidad de Dios. Pero lo último que leíamos ahí de la disciplina. Al comienzo no trae gozo, pero dice que produce. ¿Qué produce? Fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, no despreciemos la disciplina. Esforcémonos en ella y participemos de ella y ejercitémonos en ella, entendiendo que la mano de Dios sobre nosotros no es para mal, sino para bien. Y si es así, que Dios quiere corregirnos para que estemos bien, entonces versículo 12, por lo cual, y esta exhortación es muy hermosa, hermanos, por lo cual, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestro pie, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hermanos, puesto que lo que Él está haciendo con nosotros no es para dañarnos, ni es para destruirnos, sino para mejorarnos, animémonos. ¿Por qué estar desanimados? ¿Cuál es la razón? Cuando enterramos a mi mamá, una tía decía, ay, ahora ¿yo qué voy a hacer? Vivir adelante. Hicieron un sancocho ese día espectacular, con leña, y la mayoría no quería comer, porque era el entierro de mi mamá. Y yo les dije, pero venga, mi mamá se fue a descansar, está con el Señor. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Yo le dije, pues almorzar, comernos el sancocho y vivir. ¿Cómo nos vamos a amargar nosotros la vida sabiendo que Dios no tiene despropósito ni siquiera la muerte de un familiar? En la pérdida de todo. Si Dios le quitara a todo usted ahorita, ¿qué va a pasar con usted? ¿Se va a amargar? No, hermanos, vamos para adelante. Por lo cual, levantad las manos caídas. Con las manos en la Biblia siempre pensamos en el hacer. No dejes de hacer, hermano. Hemos sido llamados para ocuparnos en el servicio para el Señor. Éramos aptos. Vamos a terminar el 13. Éramos aptos. Él nos ha hecho aptos. ¿Quién podía hacer algo para el Señor? Éramos inútiles, incapaces. Éramos incompetentes, hermanos. Pero Él ahora por su Espíritu nos ha vivificado y nos ha hecho partícipes. Antes teníamos nuestros miembros dedicados a la inmundicia, a la injusticia, a la maldad, obras de tinieblas, pero ahora con nuestras manos podemos hacer, varones, orando en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Es el hacer, la vida diaria, una vida
en santidad, una vida con una conciencia tranquila, pero debemos ocuparnos. El creyente que no se ocupa, hermanos, tiene el riesgo de ceder a la tentación. Tiene el riesgo. Ese día salieron todo el ejército de Israel y comenzaron a marchar. Y David dijo: no, esta vez yo no voy, ya, ¿para qué? Ya los formé a ustedes, ya los capacité. Vayan, papito, defiéndanme. Ese día él vio a Betsabé y ese día pecó. Ocúpate, hermano. No le des lugar al diablo. Entre más nos ocupemos, entre más estemos dedicados al estudio, a la lectura, al servicio para los santos, hay muchas cosas para hacer. No necesariamente tiene que ser predicar. Les decía hace 8 días, comenzamos con la clase con los niños y los jóvenes. ¿Usted se quiere ocupar? Hágale. Ah, no, pero es que yo no enseño, yo no trabajo con niños. Tranquilo, ayúdenos a recogerlos. Ayúdenos en la puerta que no se salgan. Ayúdenos a repartir el refrigerio entonces. Ayúdenos a orar. Pero ocúpese, levantando manos santas. Dice, levantar las manos caídas. No pueden estar más caídas. No podemos estar ahí desalentados. Pero además las rodillas paralizadas. Hermanos, esto habla de una vida de oración. No necesariamente, como el hermano decía el domingo, si usted lo quiere hacer de rodillas, bien. Si no lo quiere hacer de rodillas, también, no hay problema. Pero dedíquese a orar. Aprovechemos el tiempo para orar. Busquémosle porque hay oportunidad. Y haced sendas derechas para nuestros pies. ¿Por dónde estamos andando? ¿Con quién nos estamos juntando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Depende de nosotros con quién estamos, hermanos. Qué bueno que podamos empezar a mirar qué estamos haciendo. El mundo quiere destruirnos. El mundo quiere dañar nuestro testimonio. Esto no indica que nos separemos del mundo. Debemos estar en el mundo, aunque ya no somos del mundo. Pero dime con quién andas y te diré quién eres. Podemos tener amistad con el mundo en el sentido de que podemos compartirle la palabra, podemos compartir con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos. Pero no te conviertas tú a ellos, que se conviertan ellos a ti. Y no olvidemos que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos amistad con el mundo, tenemos compañeros, tenemos personas. Hermanos, nuestro enfoque debe ser ganarles para Cristo. Nuestro enfoque debe ser mostrar el testimonio en el amor diariamente, mostrándoles el amor de Cristo. Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? Muchas veces nos volvemos jueces, juzgando, atacando. El evangelio tiene 2 caras. Tiene la cara del amor y la cara del juicio. Nosotros les mostramos el amor de Cristo y si no, hay juicio. Pero casi siempre arrancamos juzgándoles, atacándoles. Otra cosa que hacemos muchas veces es hablar y hablar, pero no vivir. El evangelio se vive, hermanos. Porque muchas veces lo que hablamos no penetra, no llega, no hace, no tiene efecto, porque nuestras obras, acciones no concuerdan con lo que hablamos. Haced sendas derechas para vuestros pies. No dejemos que nada de lo que tengamos en el entorno, hermanos, vaya a hacernos tropezar. No permitamos. El Señor nos está guardando. Pero nosotros nos pegamos unas enredadas a veces. Tomamos malas decisiones. Seamos conscientes de las decisiones que vamos a tomar, hermanos, en la comunión de la asamblea. Seamos conscientes de las decisiones que tomamos. Ya no somos ruedas sueltas. Pertenecemos a un cuerpo y como miembros del cuerpo, nosotros lo que hacemos beneficia, edifica, daña, depende de lo que hagamos. Y la otra cosa dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hay 2 cosas acá. Primero, que no se salga, pero además que si está cojo, sea ¿qué? Sanado. Estamos cojos, viviendo en esta carne, porque esta carne es una cojera diariamente que no nos permite avanzar. Y aparte de eso nos enredamos. No, la idea es que no haya nada que nos haga tropezar. Y por el contrario, eso cojo, ¿qué es? Algo que se tiene que mejorar. Nosotros no podemos quedarnos todo el tiempo diciendo, es que yo soy cojo, es que yo soy así. En cuanto a la santidad, debe ir progresiva, hermanos. En cuanto a la perfección, debemos ir mejorando. Debemos ir madurando, debemos ir avanzando. Ya no podemos quedarnos en la cojera espiritual. Y lo último, hermanos, acá para terminar, dice, seguid la paz con todos y la santidad. 2 cosas, hermanos. La paz con todos
y la santidad. Esta paz la podemos ver en dos aspectos y esta santidad en dos aspectos. Con relación a Dios y con relación a los hombres. En paz con Dios ya estamos. Pero la pregunta es, si ya tenemos paz con Dios, ¿tenemos la paz de Dios? ¿Cómo así? Luego ya no estoy en paz con Dios. Si nosotros echamos sobre Él toda nuestra ansiedad, la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una cosa es que usted tenga la paz con Dios, ya no hay enemistad. Pero otra cosa es que usted tenga la paz de Dios. Hermano, no puede haber creyentes insatisfechos, inseguros, angustiados, afligidos. El mundo corre como loco con desespero y nosotros igual. No. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero la paz con los hombres. Si nosotros tenemos una buena relación con Dios, descansamos en su paz, vamos a vivir en paz con los hombres, no enemistados. Debemos desechar toda ira, enojo, gritería, maledicencia, malicia, maldad y todo aquello que nos impida, y aquí más adelante dice raíz de amargura, que nos estorbe y no nos deje avanzar, en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres. Y la santidad, nos preocupa la santidad hacia las personas, hacia el mundo, cómo nos ven. Y solamente nos quedamos en la apariencia física como un aspecto de la santidad. No. La santidad nace de una relación con Dios que se moldea al carácter de Dios. La santidad es parecernos a Él en lo que Él es en esencia. No hay pecado en Él, no hay maldad en Él. Separado del mundo, del pecado, del mal, no hay mentira en Él. El Señor Jesucristo dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿A alguien le podía redarguir de pecado? Nadie. Cuando nosotros tenemos una íntima y estrecha comunión con Él, dice Juan, al verle a Él y a la esperanza que tenemos en Él, nos purificamos cada día, así como Él es puro. Pero viene la otra cara de la moneda. Esa santidad se refleja en la vida diaria en el mundo. Pero la santidad en la vida diaria no es la apariencia física, hermanos. No es como me vean los hermanos. Entonces, un ejemplo. Yo quiero mostrarles a ustedes que soy santo, entonces me paro en la cena. Si lo estoy haciendo, me dicen: hola hermanos, buenos días. Hoy estamos aquí para celebrar la cena del Señor. Eso no es santidad. O cómo nos vestimos. Y vuelvo, y cada vez que hablo del vestir, insisto, hermano, no es que estemos en contra de que los hermanos vengan con un buen porte, pudor, reverencia, como tiene que ser. Pero no puede ser que mi apariencia física sea lo que yo quiera mostrar, pero mi corazón está cargado de orgullo, de enojo, de gritería. Me peleé con el hermano y me siento en la cena como si nada. Me la hizo y yo todavía estoy ardido, estoy cargado. La santidad se refleja en una vida diaria, hermano, una vida en la que yo expreso lo que realmente tengo en mi comunión con Dios. Lo que yo soy aquí públicamente es lo que yo tengo en mi intimidad con Dios. Si no es así, hermano, no estamos siguiendo la santidad y termina ahí, sin la cual nadie verá al Señor. Y pensaba en la palabra del Sermón del Monte. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, muy pronto, en un abrir y cerrar de ojos, en cualquier momento le veremos a Él en santidad. Qué bueno, hermanos, que podamos estar preparados. Cuando Isaías le vio, dijo: ¡ay de mí! Soy hombre muerto, un hombre de labios inmundos, viviendo en un pueblo de labios inmundos. Pero el Señor ha tocado, hermanos. Él ha limpiado. Esforcémonos a la santidad cada día para agradarle a Él y que cuando Él venga nos encuentre agradándole en todo. Padre, gracias por hacernos partícipes de esta salvación tan grande. Ayúdanos a levantar las manos caídas, Padre. Queremos ocuparnos, queremos hacer la obra. Pensamos en Pedro, había caído, había fracasado, le había negado al Señor, pero el Señor le llega con cuerdas de amor, le atrae y le dice: Simón,
hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, pastoréalas. Padre, gracias por atraernos hoy con lazos de amor y de ternura. Gracias por no condenarnos. Gracias por no despreciarnos, Padre. Queremos servirte. Permite que nuestras rodillas no estén paralizadas. Permite que nuestras sendas sean derechas. Permite, Padre, que podamos seguir la paz y la santidad con todos y de esa manera agradarte a ti. Queremos, Padre, rogar que en cuanto a la disciplina, no la despreciemos, no la menospreciemos, sino que lo veamos como una oportunidad para seguir adelante, pues tú nos amas y lo demuestras cada día. Bendice cada hermano. Si hay algún hermano aquí pasando por una situación difícil, Padre, trata con nuestros corazones. No permitas que el enemigo tome ventaja aquí, Padre. No permitas que el enemigo tome ventaja en este lugar. Confesamos, Padre, que nuestra inclinación es a lo malo, al pecado, a lo de este mundo. Pero pedimos, Padre, que tenga misericordia. Restaura los corazones de cada hermano, de cada familia, cada hogar aquí. Y ayúdanos en el propósito con el que nos has dejado en esta ciudad. Y permítenos poder, Padre, seguir dando testimonio de la verdad hasta que el Señor venga. ¿Cuánto anhelamos su venida? Salimos de este lugar deseándole, Padre, y queremos verle pronto. ¿Cuánto anhelamos? Te lo rogamos. Ayúdanos, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén. Bien, hermanos, como el hermano decía, hasta el martes para continuar con el estudio. Todos bienvenidos.